Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu y hoy para comentarles que Bolivia le ganó a Evo Morales. El dictador indígena fue derrotado. No tan aplastante como debió ser su derrota, pues la OEA dijo de que encontraron elementos suficientes como para decir y llamar a unas nuevas elecciones presidenciales. Espero yo que no solo sean presidenciales. Pues la OEA en estos diferentes portales de noticias virtuales comentan lo siguiente: la OEA confirma el fraude. El fraude fue confirmado. La vergonzosa, nefasta para la historia, la poca vergüenza que tuvo el gobierno de Evo Morales de cometer fraude electoral fue confirmado, se confirmó. Aquí también tenemos la nueva noticia. Esto salió hoy domingo a las 5 de la madrugada, muy temprano. Por lo tanto, disculpen si es que estoy hablando un poquito con la voz gruesa, lo lamento mucho. Y el señor Luis Almagro, que muchos pretendían decirle, que muchos le decían, es el amigote de Evo Morales. Y yo también lo sostengo, yo también digo de que es un amigote de Evo Morales, pues dio unos comentarios muy nefastos para la democracia en Bolivia. Lanzó el comunicado preliminar de lo que es la respuesta de la auditoría de la OEA. Y es este. Lo vamos a leer para poder explicarles y que se vea de manera más simple, que se entienda de manera más simple. Se está leyendo bien. Para las personas que estén interesados en leerlo, lo pueden encontrar en Twitter, ¿no? Lo pueden encontrar en Twitter, perfecto. ¿Dónde está la parte que nos interesa? Por acá. Para cumplir con este objetivo, el equipo técnico procedió a auditar los siguientes componentes: autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio, así como los de los datos ingresados al sistema de transmisión de resultados electorales y al sistema de cómputo oficial, o sea, el TREP y el cómputo oficial, los dos. Ese argumento que solían utilizar los guerreros digitales y los tontos útiles del gobierno, que el TREP no es oficial, el TREP no se debe de tomar en cuenta, el TREP no. Esos idiotas no tienen razón, pues de ser así, el TREP, ¿qué sentido tiene que exista? Y aquí tenemos el dato importante. Se utilizaron las dos vías, el TREP y el cómputo oficial, pues el TREP es el resultado preliminar. El resultado final, el cómputo oficial, el cómputo final, no tiene por qué ser diferente. Tal vez unos mínimos decimales, pero no tiene por qué ser enormemente diferente. Por lo tanto, se tiene que utilizar el TREP y el cómputo oficial. Plan de custodia integral de todo el material electoral, actas, papeletas, registro de electores, infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para la transmisión de resultados preliminares y el cómputo oficial. El flujo de carga de datos de los resultados electorales preliminares y del cómputo oficial. El equipo trabajó sin interrupción recopilando, sistematizando y analizando información hasta el día 9 de noviembre, ayer. Adicionalmente se recibieron más de 250 denuncias sobre el proceso electoral, tanto que por vía física como en un correo electrónico habilitado para tal efecto, con base en lo trabajado por los distintos equipos auditores. Se dan a conocer los siguientes hallazgos preliminares. Bien. Y esto es lo que nos interesa. 1. El servidor Bolivia 1, VO1, Bolivia 1, no estaba previsto como parte de la infraestructura tecnológica del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares.
fue utilizado pese a no contar con el correspondiente agente de monitoreo. Según los informes recibidos por parte de la empresa auditora, fue dispuesto a solicitud del Tribunal Supremo Electoral con el propósito de efectuar consultas. Según el análisis practicado por nuestros expertos, este equipo no se utilizó para el fin sobre el cual el equipo fue notificado. Se utilizó desde el inicio de la base del inicio de la tarea del día 20 de octubre de 2019 hasta las 7:40 del mismo día, momento de la interrupción para el tráfico de información correspondiente a las estaciones de trabajo del TREP. Desde ahí empezó la sospecha, ¿no? Desde ahí empezaron. Perfecto. La auditoría OEA detectó que el flujo de la información de transcripción tras la interrupción fue redirigido a un servidor. Bolivia 20 es el término que ellos utilizan, BO20, que no pertenecía a los previstos para el TREP en la nube, ni a los equipos físicos de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información. Sumado a esto, no era controlado por la empresa auditora, ni funcionarios del CERECI, Servicio de Registro Cívico, ni técnicos de la DNTIC, sino por alguien externo. No figura en los informes que nos entregó el tribunal, y todos los actores omitieron su existencia hasta ser detectado por los auditores de la OEA. O sea, esas sospechas que teníamos aquí y las dijimos, de que una cosa es el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? La base de datos donde se emitía el cómputo oficial. Otra cosa era el TREP 2. Y aquí utilizamos ese término de ¿y qué tal si existe un tercer servidor ajeno? Algo que no me corresponde atribuírmelo a mí, porque le corresponde al señor Villegas. Él fue el primero que utilizó el término. Un servidor externo que manipulaba los datos de manera aparte. Pero aquí también lo comentamos. Gracias a él, por supuesto. Entonces, existe el TREP, el cómputo oficial, y ese servidor BO23, donde se manipulaba o donde se computaban datos para el resultado oficial o del TREP. Cuando fue entrevistado, y esto no lo dijeron el Tribunal Supremo Electoral, no lo dijo, siempre lo omitió. Básicamente podríamos decir de que siempre mintió. Nunca dijeron de que existe un servidor ajeno, un servidor privado, un servidor del cual no tenemos conocimiento. Siempre estuvo defendiendo ese servidor privado, nunca lo expuso, pero se dieron cuenta en la auditoría. Cuando fue entrevistado, donde estábamos, sumado a esto, no era controlado por la empresa auditora, sino ni funcionarios del CERECI, ni técnicos del DNTIC, sino por alguien externo, por una persona, un individuo, o digamos un equipo externo, el cual nadie conoce, nadie sabe quiénes son. No figura en los informes que nos entregó el tribunal. El Tribunal Supremo Electoral no les dijo a los auditores: tenemos un servidor por ahí escondidillo, por ahí bien inmiscuido, no lo van a encontrar, seguramente no lo van a encontrar. Y por eso no les dijeron. Los auditores lo encontraron. Cuando fue entrevistado, tras el descubrimiento, pues estos mentirosos, mitómanos, fraudulentos, no les dijeron eso. Cuando lo descubrieron, el responsable técnico del DNTIC reconoció saber de la existencia de este servidor BO20 y alegó no ser quien dispuso de ese cambio de flujo, aclarando también que no era él quien lo controlaba. Lavándose las manos,
tengo las manos limpias y los bolsillos llenos. ¿No se acuerdan de ese video? Bueno, más o menos eso. Las manos limpias. Intentan limpiarse las manos. Bueno, es lo que yo pienso. Resulta extraño que se redirija el flujo de datos a una red foránea, a una red externa, no prevista ni documentada. Tampoco hay explicación técnica válida de por qué no se utilizaron los servidores preliminares controlados por la empresa auditora. Esto resulta extremadamente grave y afecta a la transparencia del proceso. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nunca nos dijeron que hay un servidor ajeno, un servidor privado, un servidor del cual nadie tiene conocimiento más que el Tribunal Supremo Electoral y algunos esbirros del MAS, del Movimiento al Socialismo. Para la redirección de flujo de información generada en el CERESI hacia el servidor VO20, se modificó la IP a la que redireccionaban las 350 máquinas utilizadas en el CERESI. Esto a pesar de que en la red del TREP contaban con servidores preparados y bajo el control de la empresa auditora dentro de la red. O sea que ellos tenían el equipo necesario para poder mantener el flujo de información, ¿no? El seguir utilizando los cómputos para digitalizarlos. No deciden utilizar el equipo que tienen el CERESI, las 350 máquinas del CERESI. Deciden no utilizarlas. Deciden utilizar ese servidor externo que nadie conoce. Sospechoso, por supuesto que sí. Contrariamente a lo establecido en el esquema tecnológico, el flujo de actas llegó al servidor principal del TREP por dos vías diferentes, que no estaban controladas por la empresa auditora. Dos vías diferentes. Después de que se interrumpiera el flujo de información y fuera redirigido el tráfico hacia el servidor VO20, ese servidor que nadie conoce, la información ingresó directamente a la IP pública del servidor privado del TREP. Bien, utilizando esta cosa que se llama el cambio del IP, el VNP creo que se llama. Sí, para cambiar tu IP y hacerte pasar por alguien que está externo a tu IP local. Básicamente cambiar tu IP. La información ingresó directamente a la IP pública del servidor primario del TREP, lo que configura una pésima práctica. No hay razón para que el flujo evitase los controles de la empresa auditora. O sea que es sospechoso. O sea que no tiene sentido. Del detalle de los informes entregados a los técnicos de la OEA por el Tribunal Supremo Electoral, se desprende que exista una infraestructura definida de servidores preliminares principales y sus respectivos equipos de contingencia durante las entrevistas sostenidas con los distintos técnicos del órgano electoral. Y la empresa contratista no se logró obtener una explicación sobre la razón por la cual, al dejar de operar el equipo VO1, el TREP, y contando con un equipo perimetral en las condiciones óptimas de funcionamiento, tenían otro servidor, otro equipo, otras computadoras lo suficientemente capaces para poder utilizarlas de equipo de transcripción de datos. Se optó por modificar la IP a 350 equipos en lugar de utilizar los servidores previstos para tal efecto. Este hecho es extremadamente grave, sumado a que se realizó en pleno proceso electoral. Muy, muy sospechoso. Conforme a la información provista por el organismo, se contaba con un servidor principal VO2, aparte del VO1, uno para publicar VO3 y las respectivas contingencias. Extrañamente no se empleó el servidor VO3,
para la publicación como estaba previsto. La auditoría de la OEA logró determinar que el servidor de contingencia VO3 no tiene la misma cantidad de registros que el principal VO2, es decir, no cuentan con la misma información en su base de datos como es de esperar. En ese movimiento extraño, mágico, milagroso en el que se detiene el cómputo, en pocas palabras, ahí ocurrió la magia para Evo Morales, el arco iris del triunfo para Evo Morales. Por lo tanto, como decidieron utilizar ese sistema sospechoso, en lugar de utilizar los equipos en el lugar necesarios para poder hacer lo que querían hacer, decidieron utilizar ese servidor externo, ajeno, que nadie conocía hasta ahora. Muchos sospechaban, pero nadie conocía hasta ahora. Se confirmó. Se confirmó. Lo utilizaron y eso generó sospechas, pues no tenía sentido el tener esa manera de actuar, ¿no? No existe un documento con el ciclo de vida de incidente de interrupción del TREP que describa lo ocurrido y establezca la causa raíz. Tampoco hay un detalle minucioso de las personas que actuaron en tal situación. Aquí ya veo un poco nublado. Huele un poquito animal muerto por acá. No existe un detalle minucioso de las personas que actuaron en tal situación. Bueno, en tal caso, ese servidor privado, ese servidor ajeno, místico que nadie conoce, si el Tribunal Supremo Electoral tenía conocimiento de eso, ellos son los responsables. No importa quién lo manipuló. Yo supongo que debe ser algún infiltrado cubano, algún, no sé, informático venezolano tal vez, aunque me declino más de un equipo entre cubanos y venezolanos. Yo intuyo eso, yo sospecho de eso. Por lo tanto, por supuesto, tiene mucho sentido de que no sepan quién manipuló todo eso. Yo sospecho de que fueron ese tipo de equipos, un equipo similar. Sin embargo, el responsable directo debería de ser y debe de recaer en el Tribunal Supremo Electoral elegido por Evo Morales. En ellos debe de recaer la culpa. Si ellos tenían el conocimiento, yo creo que por supuesto de que sí. En ellos debe recaer la culpa. No me vale esa patraña de que no sabemos quién manipuló. No sabemos cuál fue el equipo que estuvo orquestando todo este fraude. A mí no me sirve esa excusa. Esa excusa ya la escuchamos antes. Perdí mi celular. No, perdí mi celular. Por lo tanto, esa conversación que tuve con Illanes, ¿se acuerdan de Illanes? Yo me acuerdo muy bien. Por lo tanto, no existe. Perdí mi celular, por lo tanto, la conversación que tuve con Zapata, un ejemplo, con Zapata, no existe. No, por lo tanto, es mentira. Ya escuchamos eso antes. Aquí huelo un poquito a porquería. Se hallaron residuales de base de datos desactualizadas y otras versiones de la aplicación en servidores perimetrales, lo que está reñido con las buenas prácticas. Aquí podríamos decir que existió una especie de adoctrinamiento, una especie de método de práctica, porque existía una base de datos desactualizada. Tiempo atrás, ¿no? O sea, mucho tiempo atrás podríamos decir de que hubo una escuelita para engendrar este fraude electoral. Es lo que me da a entender ese punto 8. No se presentó la metadata, datos de las imágenes recibidas desde teléfonos celulares.
elemento vital para la transparencia de un proceso de estas características. Por supuesto, la aplicación no limitó el envío de actas solo a equipos que tuviesen la fecha correcta. Se suma a esto la imposibilidad de asegurar equipos por ser del usuario voluntario que se inscribió para evitar enviar el acta, Debido a ello se han recibido actas con fechas que no están dentro del ciclo de vida del TREP. Ahí huele un poquito a porquería también, ¿no? No me gusta este informe, porque están intentando salvaguardar, deslindar, creo yo, al Tribunal Supremo Electoral de todo esto. Me parece muy vergonzoso. No deberían de decir, no se sabe quiénes estaban orquestando todo esto. Bueno, fue un error porque el envío de actas que no tenían una fecha correcta asegura una imposibilidad por equipos que por ser del usuario se inscribió para enviar el acta. Debido a ello se ha recibido actas con fechas que no están dentro del ciclo de vida del TREP. No me parece. Si ese equipo, si esa computadora se utilizó para instruir, para guiar, para enseñar, la base de datos debió de haberse borrado. Se debió borrar. Esa tontería de que, seguía ahí, bueno, no me vale. Lo siento, no me convence. Conforme lo revelado por la auditoría de la OEA, no se registró el valor del hash en el acta de congelamiento de software. Esto es una mala práctica. ¿Qué es el valor de hash? Bueno, aquí lo tenemos, una función criptográfica hash, usualmente conocida como hash. Es un algoritmo matemático que conforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija, independientemente de la longitud de los datos de entrada. El valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Básicamente, que por este método no tendrías ninguna oportunidad de manipular información. Y el sistema TREP, al no contar con esto, por supuesto que es muy fácil manipularlo a gusto y placer de quien quiere eternizarse en el poder. Por supuesto que sí. Según lo observado por los auditores de la OEA, no estuvo monitoreado el 100% del flujo de datos del TREP. No estuvo bajo control y conocimientos del responsable técnico del CERESI la infraestructura. Se omitió detallar componentes vitales de la infraestructura. Se operó con un servidor que no estaba en la infraestructura del TREP, BO1 o BO. Se redirigió tráfico hacia una red de servidores ajena al TREP y cómputo oficial BO20. No se emplearon adecuadamente los perimetrales del TREP, ya que fueron salteados. Para resumir todo esto, hay mucha más información, mucho más detalle. Para resumir todo esto, aquí está. Esto es interesante, mira. La existencia de 1575 actas TREP en el cómputo final corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor de 40.000 votos. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones, nunca utilizan la palabra fraude. Es fraude. Esa pendejada de irregularidades, por favor. De verdad. ¿Cómo que irregularidad? Díganlo como es. No lo van a decir, por supuesto. Viva la diplomacia. A ver, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado.
Por estas razones, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta. Evo Morales, te jodiste. Evo Morales, no ganaste. Evo Morales, tu fraude fue tan asquerosamente evidente que los auditores, aunque sean tus, entre comillas, amiguitos, lo detectaron. Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave. ¿Deslindar responsabilidades? ¿Cómo que deslindar responsabilidades? Se tienen que encontrar a los responsables directos de todo esto. ¿Quién contrató este sistema? ¿Quién llamó a Venezuela y dice: por favor, tráeme el TREP. Por favor, quiero tu sistema con el cual ganó Hugo Chávez. Ayúdame, por favor. Marico, no joda. ¿Quién fue? ¿Carlos Mesa? ¿El Imperio? Creo que no. Bien, para resumir. Bueno, en pocas palabras, alrededor de 350.000 votos son fraudulentos. Es lo que yo entiendo de esta última página. Lo que tendría cierto sentido, yo diría que muchos más votos son fraudulentos, pero tendría cierto sentido, pues. ¿Se acuerdan de esa noticia que comentamos hace muchas semanas, donde dijimos que en el exterior apareció un milagroso departamento misterioso, místico, milagroso, mágico? Así, porque sí, de pronto. Bueno, ahí está el departamento milagroso. Y yo creo que aún les falta contar bastante más votos. Creo yo. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta imposible que el candidato Evo Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Evo Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Te jodiste, Evo. Tu segunda vuelta se jodió. Miéntele a tus yuncus. Los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso electoral deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. El Tribunal Supremo Electoral que contrataron los muy fraudulentos masistas tienen o deberían de tener una soga en el cuello. Que se vayan de una vez. No tuvieron el valor de renunciar esos miserables. Tuvo que venir la OEA para decirles: no son confiables, huevones. Finalmente, el equipo de autores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral. O sea que todo esto lo encontraron ellos sin siquiera tener en cuenta las 250 denuncias. Las 250 denuncias que tenían por parte de agentes externos. Terrible. ¿Cuánto más habrán mentido, Bueno, Evo Morales jugó una carta de triunfo. Evo Morales jugó esto. Con el riesgo de enfrentamientos graves entre bolivianos. Como presidente, mi principal misión es proteger la vida, preservar la paz, la justicia social, la estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana. Por ello,
escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, he decidido, dice el sinvergüenza, el caradura, he decidido, no los nombra a los auditores de la OEA. No dice que encontraron irregularidades. Esta es su carta, su última carta. La última carta que juega Evo Morales es esta. renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Va a renovar los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Él lo va a hacer. No debería, no le corresponde. Debería de acatar el resultado de la OEA. Este resultado, este sinvergüenza, no lo quiere acatar. Quiere obviarlo como lo hizo con el 21 de febrero. Entonces, ¿para qué coño los llamas? Perdón el improperio. ¿Para qué diablos los llamas? Si cuando dan un resultado preliminar, es este el resultado preliminar, vas a ser un cobarde de porquería y vas a decir, he reflexionado, lo pensé. Pienso de que vamos a ir a nuevas elecciones porque yo quiero. No porque la OEA me encontró mi fraude. Porque yo quiero. Porque soy Evo Morales, porque soy el hijo de Dios, porque la Pachamama me engendró. Por cualquier idiotez que se le ocurra. Y dice, he decidido yo. He decidido yo, dice. Él va a nombrar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. No le corresponde. No tiene que. No debería de. A él le corresponde, si esto es verdad, si las irregularidades son tan evidentes, enjuiciar a todas esas ratas miserables. Él más ahí incluido, pues él los nombró, pues él los puso ahí. Su partido político los puso ahí. Por esto se debería de pelear. Por esto se debería de luchar. Él no tiene. Y aquí tengo un resumen bastante mejor del sinvergüenza Evo Morales con cara de orto que pone. Pues se le ve que perdió. Se dio cuenta de que perdió. He decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. No. Si Evo Morales elige a un nuevo Tribunal Supremo Electoral, ¿qué creen que va a pasar? Yo creo de que van a ser igual de corruptos, igual de incapaces, igual de fácilmente comprables si ellos eligen a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, no deben de elegir ellos un nuevo Tribunal Supremo Electoral. No deben. No se les debe de permitir.
Y a esos anteriores vocales, a ese anterior Tribunal Supremo Electoral, se les debe de juzgar, se les debe de encarcelar y hacerle un juicio de responsabilidades. Y esa es la carta que está jugando el incapaz este. Salvarle el trasero al Tribunal Supremo Electoral, porque si se los encarcela, por supuesto que van a hablar, por supuesto que van a decir nombres, por supuesto de que los van a entregar en bandeja de plata, creo yo. Sigamos escuchando al derrotado Evo Morales, al dictador derrotado Evo Morales. Respeto entre familias, respeto a propiedades privadas, respeto a autoridades, respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano. Y no como entre bolivianos podemos estar enfrentados para hacer daño. ¿Y tus grupos de choque qué? Ellos sí tienen el derecho a ir e intentar violar mujeres. Ellos sí tienen el derecho de ir y apedrear caravanas de buses llenos de ciudadanos que van a protestar en contra de tu mísera dictadura. Ellos sí tienen el derecho. Los masistas que obligan porque si no los multan. Ellos sí. ¿Qué tipejo más poco hombre es este señor? Por eso le he pedido a todos garantizar la convivencia pacífica, garantizar acabando la violencia para bien de todos. Muchas gracias. Esa es la última carta que está jugando el dictador Evo Morales. ¿Es una victoria para Bolivia? Por supuesto que sí. Es una victoria para Bolivia. No se debe de ceder, pues el Tribunal Supremo Electoral nuevo debe de ser impecable. No se debe de poder comparar a esos nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. No deben de ser fácilmente comprables. Deben ser intachables. Deben ser ejemplares. Y a los viejos, al antiguo Tribunal Supremo Electoral, presos en la cárcel. Si el fraude que comentan aquí en este resultado preliminar, solo es preliminar, es verdad, se les debe de meter presos. No se les debe dar tregua. No se les debe permitir escapar. Esperemos de que no. Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión. Esta es una gran victoria para Bolivia, una derrota aplastante para el dictador, que aún así quiere ellos nombrar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Ya no les debe de corresponder. Y Bolivia debería de luchar por eso. Y Bolivia debería encarcelar a esas ratas vendidas. Y si hablan, si dicen que el movimiento al socialismo los compró, les dijo, haz esto y tú cállate, a ese partido se le debería de prohibir ir a elecciones, porque ellos incitaron en ese resultado hipotético. Ellos incitarían al fraude y a ellos se les debería de prohibir, o por lo menos a ese binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, a ellos se debería de prohibir participar. Muchas gracias por ver este video. Un cordial saludo para todos ustedes y a los miembros del canal, que son Remo Zafira, DC, Chris Rex, Lisandrot, Luis Jiménez, Fernando Aguilera, Roland Salvatierra, No One, Tristak y Don Elías Ediciones. Muchísimas gracias por ser miembros de este canal y Bolivia ganó una batalla, mas no la guerra para devolver la democracia a Bolivia.
para derrotar a la dictadura castrochavista de estos zurdos de porquería. Aún falta más batallas que ganar. Esta es una victoria. Esperemos tener más victorias y que los policías y que los militares no se presten a extender la mano y agarrar lo que el dictador les dé como migajas. Ojalá de que no. Tengan un bonito domingo. Esta es una buena noticia para mí. Pásenla bien y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Hasta luego. Cuídense mucho.